Cuitláhuac García arremete contra la creación de grupos golpistas de gobernadores. Al asistir a la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes en Jalapa, Veracruz, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, sostuvo que la intención de algunos gobernadores de hacer grupos en el marco de la pandemia es una intención golpista o separatista, y convocó a unirse en una misma estrategia nacional para hacer frente a la pandemia. Durante un balance de lo hecho por su administración en el marco de la emergencia sanitaria, el mandatario veracruzano convocó a los gobernadores del país a reflexionar sobre el interés nacional y cuestionó la formación de grupos. Nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores colegas míos, señaló, a la vez que insistió en su llamado a la unidad. Sinceramente, me parece hasta una intención de agruparse como golpista. Perdón, pero lo veo de esta manera, separatista, sería mejor la palabra. El hacer grupos para diferir de una estrategia que debe ser nacional. Frente a la pandemia no podemos separarnos, al contrario, tenemos que unirnos. Todos los estados tienen fortalezas, solos no vamos a poder, tenemos que unirnos en una estrategia nacional, agregó. Como parte del balance de las acciones de su gobierno, apuntó que su administración concuerda con los planteamientos de la Federación para impulsar una transformación de fondo con las políticas y principios de la Cuarta Transformación. Sobre la emergencia sanitaria recordó que se desfasó en la entidad, ya que el primer caso de contagio de COVID-19 se registró más de un mes después de que entró al país, lo cual también ha provocado que el máximo de contagios se retrase y derivará en que el regreso a la nueva normalidad sea después que en otros estados. Tuvimos éxito en todos los municipios. Desde luego, es natural que en el municipio donde hubo el primer contagio tenemos ahora el pico, que es el puerto de Veracruz, pero la forma en que se está expandiendo el virus es ir paulatinamente creciendo. Recordó que el semáforo en la entidad se encuentra en rojo, por lo que la población debe seguir tomando las precauciones de sana distancia, pero con la incorporación como actividades esenciales de la construcción, así como de la minería y el sector automotriz, estos dos últimos con poca presencia en la entidad. Además indicó que con los programas federales se han entregado apoyos por 12,000 millones de pesos en la entidad durante el confinamiento, lo cual ha traído tranquilidad a la demarcación. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, explicó que de los 212 municipios, es en 5 donde se concentra la mayor cantidad de población en el estado y la mayor incidencia delictiva. Veracruz ocupa el lugar 27 a nivel nacional en incidencia delictiva en general, pero es el segundo en secuestro. Explicó que este delito subió desde 2015 y tuvo un repunte en el 2019, con un descenso en el 2020 muy evidente. En homicidios dolosos se encuentra el estado en el lugar número 19, a la mitad de la tabla, con una incidencia que se concentra en la parte norte y sur. A la par presentó un desglose de los aseguramientos de droga, armas, combustible robado, lo que derivó en la detención de 1,687 personas. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el próximo video. Entonces, comenzamos con Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, y un saludo a todos los mexicanos y en especial a todos los veracruzanos. Buenos días a todas, todos. Muchas gracias, presidente, por sus palabras y por estar muy atento de sus paisanos, las veracruzanas, los veracruzanos. Usted sabe que aquí hubo cambios importantes en materia política, pues coincidimos totalmente con los planteamientos de la Federación, impulsar el cambio de gobierno de fondo, una transformación de fondo, con las políticas y principios de la Cuarta Transformación. Aplicar la austeridad, acabar con la corrupción y estar siempre del lado de la gente. Y eso es lo que hemos venido practicando incluso en situaciones difíciles como la actual. Y esto es lo que nos ha permitido ir a la par de los buenos resultados
en la contingencia contra el coronavirus. Es notorio que Veracruz se desfasó en el inicio de la pandemia. Nosotros tuvimos el primer caso más de un mes después de que entró al país, y esto hizo que nuestro máximo crecimiento de contagios pues también se fuera desfasando. Por lo tanto, el regreso a la nueva normalidad pues también va a ser posterior a cómo entren los estados con los que se inició la pandemia en México. Y eso pues es bastante entendible. La primera decisión ya de frente hacia lo que venía fue el 8 de febrero. Con mucha anticipación a que se diera el primer caso positivo en Veracruz, se decidió que al frente de la estrategia estuvieran los especialistas, los doctores, las epidemiólogas del Estado, que fueran quienes estuvieran guiándonos para enfrentar esta pandemia. Y en ese Consejo de Salud Estatal también se decidió que se siguieran puntualmente las recomendaciones de la máxima autoridad sanitaria del país, que es la Federación. Y a la par de que surgieron los reportes diarios a cargo del doctor Hugo López-Gatell, también en Veracruz, de manera diaria, posterior al informe que se da de las 7 de la noche, se da el estatal, exactamente reproduciendo las directrices sanitarias de este gran grupo de especialistas. Felicitamos desde luego el nombramiento del doctor Hugo López-Gatell como parte ahora del Organismo Mundial de la Salud. Creemos que es una distinción para la estrategia con que se ha llevado a cabo aquí en México y en el país completo contra el coronavirus. Y el equipo de doctores especialistas en Veracruz pues es bien conocido por el equipo ya de su gobierno y están exactamente en las mismas directrices. No nos aceleramos, había sido la recomendación de aplicar las medidas en su momento. Las adecuadas son aquellas que se toman exactamente en el momento en que más impacto tiene contra la rápida expansión de esta pandemia. Y tuvimos éxito en todos los municipios. Desde luego es natural que en el municipio donde inició el contagio, pues es ahorita el que tiene el mayor pico, es la ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz, pero lo hemos visto, la forma en que se va expandiendo este virus es paulatinamente creciendo, llegan los picos y después vienen los descensos. En Veracruz estamos en el semáforo rojo y por lo tanto estamos recomendando todavía a la población mantenerse en casa, cuidar todas las medidas sanitarias. Se incluye en la nueva normalidad, aún con semáforo rojo, las 3 actividades que se han anunciado: minería, fabricación de autopartes. Sí, aquí en Veracruz esas 2 actividades son de muy poca movilidad, no tienen casi ningún impacto, no hay estas actividades. Y siguiendo esas recomendaciones es que también se incorpora la construcción en Veracruz, desde el momento en que se ha tomado esta decisión por el equipo nacional. Hemos ido adaptando todas las medidas federales y eso ha sido gran parte del éxito. Nosotros en Veracruz nos preparamos para el peor escenario. Como venían las noticias de otros países, decidimos dar un paso adelante y preparamos los centros de expansión médica. En Veracruz tenemos 3, uno en el centro, otro en el sur y uno en el norte. Aquí, por fortuna, no llegamos a ese peor escenario. Gracias a seguir las políticas recomendadas, la población de Veracruz siguió, la gran mayoría. Desde luego siempre hay algunos que no lo hacen, pero la gran mayoría se apegó a las recomendaciones y no fue necesario hasta ahorita, y yo creo que así vamos a seguir, utilizar estos centros médicos de atención para escenarios muy dramáticos en la que queda totalmente rebasada la infraestructura hospitalaria. Hasta ahorita, con la reconversión de las áreas médicas en los hospitales, hemos ido atendiendo la situación y estaremos en unas semanas, con el desfasamiento que he mencionado, entrando en estos máximos que darán pauta al siguiente paso, al siguiente color en el semáforo. Combinar a la población, a continuar. Seguimos en Veracruz en semáforo rojo y ese es el tema de los que hemos estado platicando y pues se informa diariamente. En Veracruz existe una página que desde el inicio todas las autoridades municipales, la población en general, pudo verificar cómo en su lugar, en su municipio, iba dándose los casos positivos. En Veracruz está la página coronavirus.veracruz.gov.mx, donde se da la información puntual de cómo está cada municipio. Esto nos va a permitir hacer una regionalización del semáforo estatal para que en aquellos municipios donde
no se tienen contagios o son solamente con casos sospechosos, pudieran iniciarse las demás actividades de vuelta a la nueva normalidad. También quiero hacer patente el agradecimiento del gobierno de Veracruz y de la población en general con su gobierno, porque en esta etapa difícil, complicada, se han otorgado apoyos superiores a los 12,000 millones de pesos, solo en esta etapa. Lo anuncié, lo dije, en el mes de abril a mayo, fueron más de 8,300 millones que llegó a la gente de manera directa a través de los apoyos federales. Y sumando lo último que se hizo, que fue otorgar las becas Benito Juárez por 2 bimestres, entonces los demás que llegaron como Sembrando Vida, etcétera, se superó, estaremos arriba de los 12,000 millones de pesos que se han entregado en Veracruz. Esto es lo que ha traído también una tranquilidad en la población que más lo necesita. Hay un circulante que ha permitido sobrellevar estos días de confinamiento que se decidió por la contingencia de las personas. Y esto nos ayuda mucho, no se ha querido ver, sé que pasa en todos los estados, pero yo lo quiero hacer patente de manera pública y a toda la gente del país. Decirles que el haber hecho llegar estos apoyos es el que ha traído tranquilidad y confianza en el gobierno federal. Finalmente, aprovecho para decir que todos tenemos que serenarnos. Vienen etapas difíciles, hay que volver a reactivar la actividad económica, nada sencillo, porque pues está ligada a lo que está pasando internacionalmente con la economía mundial, y tenemos fortaleza aquí en Veracruz para colaborar con esta estrategia del gobierno federal de reactivación económica. Veracruz tiene, como usted lo conoce muy bien, todos los recursos y podemos aportar para esta reactivación económica no solamente las actividades y los recursos naturales que tenemos en Veracruz, sino también al pueblo de Veracruz, que está de su lado, que está con la confianza de que se le ha guiado en esta situación de pandemia muy bien y por lo tanto confían en el gobierno federal. Finalmente, por lo que se ha declarado en algunos estados, nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos. Cuando digo nosotros, me refiero a un servidor y su equipo de gobierno estatal. Nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante. Sinceramente, me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdón, pero lo veo de esa manera, separatista, sería mejor la palabra, separatista, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional. Frente a la pandemia no podemos separarnos en grupos, al contrario, tenemos que unirnos. Todos los estados tienen alguna fortaleza, solos no vamos a poder. Tenemos que unirnos en torno a una estrategia nacional. Y ese es lo que quería expresar. Desde luego es una opinión personal del gobierno del Estado, de quien encabeza el gobierno del Estado, pero es muy importante. Convoco a mis colegas a que reflexionemos en torno al interés nacional. Muchas gracias. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.